Muy buenas noches, estimados amigos y amigas de Tiempo de Orientación. Sean todos bienvenidos a otra edición de este espacio en donde este servidor junto a Arístides Martes tenemos el cometido de llevarles las principales informaciones en el orden nacional e internacional con el mayor nivel de objetividad, sinceridad y pulcritud posible. Para nosotros siempre un inmenso honor, un privilegio que le agradecemos a Dios sobre todas las cosas poder estar con ustedes. Muy buenas noches, Aristides. Saludos, hermano, y contigo saludar a esa audiencia de Tiempo de Orientación. Y como bien citas, prestos a informar de todo el acontecer nacional e internacional. De inmediato les dejamos con el resumen de noticias preparado por el equipo de Tiempo de Orientación. Luego vamos a una breve pausa comercial para continuar con el contenido que hemos preparado en la noche de hoy. El director de la Policía Nacional, Neyaldrin Bautista, recriminó la forma en la que funciona el sistema judicial del país, ya que muchas de las personas que cometen los crímenes son reincidentes, han estado apresados por la institución en varias ocasiones. Por un caso que deberán de estar preso 20 años, lo someten la misma gente una y otra vez. Personas que nosotros hemos apresado en varias ocasiones siguen en las calles haciendo lo mismo, exclamó Aldrin Bautista. El director de la policía puso como ejemplo los casos recientes en Herrera, donde se apresaron a 2 personas acusadas de ultimar a un comerciante el pasado domingo en la noche y por el que se encuentran apresadas 3 personas acusados de asesinar a un venezolano en Punta Cana, donde expresó que los detenidos por los mismos habían sido apresados en ocasiones anteriores por agentes policiales por cometer crímenes similares. El Colegio Médico Dominicano, el Consejo Nacional de Sociedades Médicas Especializadas y la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales, ANDECLIP, retomarán los paros en contra de las aseguradoras de riesgos de salud de no cumplirse lo pactado recientemente con estas entidades. El pasado 2 de mayo, esas organizaciones alcanzaron un acuerdo que ponía fin a las diferencias entre los profesionales de la salud y la aseguradora Primera ARS de Humano, a cuyos pacientes no atendieron durante 2 jornadas antes de lograr una resolución. Sin embargo, representantes de los gremios médicos afirmaron que volverán a tomar medidas ante el incumplimiento de lo acordado por parte de las ARS, que según denunciaron han adoptado una postura de agresión. Finalmente, el Ministerio de Educación inició una investigación sobre la denuncia de violación sexual a un estudiante por parte de varios de sus compañeros, quienes la habrían obligado a practicarle sexo oral en el baño de la escuela Padre Boyle en el municipio Villa Isabela, en el oeste de Puerto Plata. Se informó que la institución tomará las medidas que sean necesarias tan pronto concluya la investigación. El MINER investigará a fondo la denuncia para luego proceder contra los responsables del hecho, mientras la Fiscalía de Puerto Plata investiga a los agresores, de acuerdo a la madre de la menor, quien informó que ésta recibe asistencia psicológica. Señores, si el panorama político se sigue haciendo con el paso de los días más complejos, hablamos de fechas fatales, se reunió el comité político el lunes pasado, muchas personas esperaban que se cayera el cielo o que tronaran las nubes o que asteroides entraran a la atmósfera terrestre, nada de eso pasó. Luego un grupo de diputados que se oponen a la reforma constitucional para viabilizar la reelección del presidente Medina hizo un acto frente al Congreso Nacional, junto a ciudadanos también, y la más reciente, calientita del horno, la actividad más reciente contra la reforma constitucional fue la de la firma de un grupo, bueno, casi de la totalidad, más de 50 legisladores del Partido Revolucionario Moderno entregaron un documento en donde confirma y todo manifiestan su oposición a una reforma constitucional. Si esto se une a más de 36 diputados del Partido de la Liberación Dominicana, que también confirma y todo han manifestado su oposición a la modificación constitucional, el ambiente se sigue caldeando y se sigue haciendo mucho más complejo. Bueno, señores, lo cierto, sí. Y para decir que en el área social no hay tiempo para más, pero un acontecimiento que nos llenó de dolor, Arístides, fue el de una jovencita que en un plantel escolar de la República Dominicana fue obligada a realizarle sexo oral a unos compañeros del colegio. Una joven de 12 años, amigos y amigas, fue forzada por sus compañeros, en contra de su voluntad, por supuesto, a realizar una acción como esa. Sencillamente aberrante, sencillamente atroz,
destruye cualquier concepto que usted pueda tener de las escuelas públicas en República Dominicana, porque lamentablemente por una carencia de una pagan todas. Y si eso se une a ese informe en cuanto a la precariedad de la enseñanza que hizo el Ministerio de Educación en tercero y sexto grado de la República Dominicana, podemos hablar sin lugar a dudas de que es un momento muy gris para la educación pública, tanto por lo del desempeño en calidad educativa como por el hecho de que se den acontecimientos tan terribles contra la formación integral de una joven de la República Dominicana. Poner los puntos sobre las IES en ese aspecto. La familia debe hacer su rol. No quieran echarle toda la culpa al Estado. Y con esto, señores, vamos a hacer la pausa. Muy sin antes anunciarle, hablando de familia, está con nosotros un invitado muy especial, el padre José Pastor Salesiano, estará con nosotros en nuestra entrevista central. Y como anunciamos, ahora estamos en nuestra entrevista central y me siento regocijado y espiritualmente tranquilo, siento un aire de paz, porque nos acompaña el sacerdote José Pastor de la familia salesiana. Y inmediatamente, muy buenas noches. Dándole las buenas noches, ¿no? Un honor tenerlo acá. Buenas noches, Aristide. Buenas noches, Ernesto. Gracias por invitarme a su programa tan seguido, ¿verdad? Tiempo y de orientación. Así es. Tratamos de orientar, padre. Gracias. Inmediatamente la pregunta que le iba a hacer es en base a orientar. Le preguntaba fuera de cámara que dentro de ser sacerdote no solamente está ser sacerdote y ya, sino que hay unos nichos. Usted me explicaba que hay los jesuitas, que están los padres y otros tipos de vías de ser sacerdotes. Sí. ¿Cuáles serían esos para que la familia de Tiempo de Orientación pueda conocer un poco más? La vocación sacerdotal tiene su base, su cuna en la iglesia. Y en la iglesia hay lo que se llaman las diócesis y arquidiócesis. Entonces una diócesis está dirigida por un obispo o un arzobispo. Entonces dentro de la diócesis están los diocesanos y también estamos los religiosos. Los religiosos surgimos en la iglesia fruto de la inspiración del Espíritu Santo sobre una persona particular, que esa persona en un momento histórico de su vida sintió una sensibilidad especial por un tema particular. El caso, por ejemplo, de San Juan Bosco. Él surgió en Italia, en el norte de Italia. Había pasado la Segunda Guerra Mundial. Las familias estaban, por ejemplo, en el campo y se veían obligadas a los niños y las niñas a emigrar a las grandes ciudades para buscar de qué vivir. Entonces, estos niños, al llegar a las grandes ciudades y no tener a nadie que les acogiese, ¿qué hacían? Delinquir. Entonces, don Bosco inicia en Turín, dice, voy a dedicarme entonces a estos niños y niñas jóvenes que no tienen padres, que están deambulando por las calles, y voy a hacerle entonces de padre de ellos en una escuela, en un oratorio centro juvenil. Entonces, ahí surge entonces la idea de San Juan Bosco, de formar a los jóvenes, sobre todo en la parte técnica. Ese ministerio de formación surge. Esa formación. Y de ahí entonces el salesiano ver a un salesiano es ver a un formador. Eso es así. Es un formador. ¿Los jesuitas entonces? Los jesuitas, al igual que otras congregaciones también, surgen también igualmente. Ignacio de Loyola, Íñigo, es un español, ¿verdad? Que nació también con unas inquietudes. Un hombre que se dice que tenía un compromiso a nivel, digamos, militar, estaba envuelto, ¿verdad?, en ese tipo de cosas en su época. Él sintió un llamado especial, él tuvo un accidente, ¿verdad?, en una pierna. Mientras se recuperaba comenzó a leer, hasta que llegó un momento que algo pasó en él, un cambio, y dice, voy a dedicar mi vida entonces a la educación, a la formación, a cristianizar a las personas. Entonces se dedica a formar líderes, a dar una estructura de pensamiento cristiana a estos líderes. Entonces así marca de esa manera, ¿verdad?, el rumbo del mundo. Los jesuitas a lo largo de los siglos se expresan de muchas maneras. El jesuita es un espíritu libre, ¿verdad? Eso me gusta mucho de ellos, que se expresan, ¿verdad?, con mucha libertad interior,
De hecho, el Papa Francisco es un Jesuita. jesuita, ¿verdad? Y ustedes pueden ver cómo se explica, cómo se expresa el Papa, un hombre muy ¿Rogelio es espontáneo. salesiano o jesuita? El padre Rogelio era salesiano. Era salesiano. Ya él no es salesiano. Ya no es Y salesiano. siempre considero que los jesuitas son como los más famosos dentro de la Iglesia Católica y siempre como que muy vinculados a la labor social, aunque, bueno, también han habido ciertas controversias en ese sentido. Pero padre, hablando de la labor de la Iglesia, hay un elemento también que nos gustaría tratar en este espacio, lo hablábamos antes de iniciar el espacio, el programa, y es en torno a cómo en República Dominicana la mayoría de los dominicanos somos católicos, es la principal confesión religiosa de nuestro país. Sin embargo, sentimos que los católicos están calladitos de una o de otra forma y vemos que las confesiones protestantes van ganando fuerza. Dentro de la iglesia, dentro de la dirección de la iglesia, ¿se ha analizado este fenómeno? ¿Sienten ustedes que, como sienten otros escenarios importantes de nuestra nación, la iglesia pareciera que está perdiendo feligresía en nuestro país? La iglesia, ustedes saben que la iglesia siempre ha estado a la vanguardia en muchas cosas. Una de las primeras emisoras la tuvo la iglesia. Siempre ha estado en la vanguardia. Pionera. Por circunstancias diversas, la iglesia ha perdido, hay que reconocerlo, digamos, incidencia a través de muchos medios. Sin embargo, la iglesia también está adquiriendo nuevas fuerzas en ese sentido. Claro, Nuevas fuerzas. Tenemos, por actitudes- ejemplo, muchas emisoras en el país, en América Latina, en el mundo, tenemos grandes emisoras, radiales, televisivas, etc. Pero esas confesiones también son cristianas, ¿verdad? Tenemos enfoques, el único, la palabra de Dios es el libro común a todos. Una diferencia que existe entre el cristianismo católico y otras distintas confesiones que se puedan declinar es que los cristianos católicos tenemos por un lado como una gran fuente la palabra de Dios y por otro lado también la tradición. Es decir, lo que los cristianos que han vivido la experiencia de su cristianismo en su vida nos lo transmiten entonces en experiencia escrita. Entonces, para nosotros son importantes esas dos fuentes. La palabra de Dios, que es la carta de ruta, que es la carta magna del cristiano. Pero también tenemos otra fuente, que es aquella que han elaborado una serie de cristianos que después de haber vivido la palabra de Dios, entonces transmiten su experiencia. Y eso para nosotros también es importante, porque nos ilumina a la hora de interpretar y de ver cómo vivir esa palabra de Dios. Como bien citaba, padre, pastor, la iglesia está sumida en una transformación y ahora mismo estamos viendo cómo el principal líder de la iglesia, Papa Francisco, está tomando unas medidas para que toda esa posible negatividad que hay en la iglesia tenga su fin. Sí. En ese sentido, hay que tener mucho valor, lo veo así, para enfrentar, ya que se entiende que la iglesia debe de ser algo que no debe de existir, cosas negativas, pero no. Yo entiendo que los miembros de la iglesia son humanos y al ser humanos Cometen errores. pueden cometer errores. Bueno, mira, por otro lado, no me canso de tratar de comprender algunas cosas en el sistema católico, ¿no? Hablando, seguidor de History Channel. Cuando uno lee mucho, a veces uno dice, bueno, este jovencito como que no es muy creyente. No es muy creyente, sino que cuando uno comienza a tener otros conocimientos, y va, mira, no solamente de este lado, sino de este lado, uno comienza a abrir más el abanico de la opinión. En History Channel muchos documentales citan que para ese entonces controlaba, para la era de Jesús, controlaba el Imperio Romano, y también para ese entonces estaba Poncio Pilatos. A Poncio Pilatos, que ya también vamos a hablar de la Sermón de las 7 Palabras, en la expresión que hace la iglesia se le quiere poner como una persona como que tenía cierta debilidad o como que le tenía cierta compasión a Jesús. Pero los historiadores e investigadores citan que es todo lo contrario, que Poncio Pilatos era una persona que le gustaba dar ejemplo y mayormente con esos revoltosos que le llevaban poca paz al Imperio Romano. En ese sentido,
¿de verdaderamente Poncio Pilato podrías ver esa persona que le tuvo cierta compasión a Jesús? ¿O era una persona que directamente hizo lo que tenía que hacer porque tenía que cumplir con la orden que tenía desde Roma? Sí. Quiero comenzar con lo que decía hace un momento Ernesto. ¿Está la Iglesia Católica perdiendo Miembros, fieles, feligresía. miembros? Usted sabe que un grupo social, por circunstancias diversas, dígase político, social, económico, religioso, siempre hay deserción de miembros. Eso es una ley natural y sociológica. Ahora, que esos miembros que han salido pudieron haberse retenido o mantenido, puede ser, pero es normal que entre los grupos vayan fluyendo, vayan por las circunstancias que puedan, que sean. Muchas veces, ustedes saben, y es sabido por todos, que en la Iglesia Católica, al igual que en todos los grupos sociales, dentro de las iglesias también confesiones religiosas, confesiones cristianas de otros credos, por ejemplo, no católica, también ha surgido, al igual también que en el mundo, digamos, profesional, abogado, artistas, deportistas, la cuestión de los abusos. Sí. Eso es un problema social. Sí, es así, social. de la gente. Ahora, ha habido intereses particulares para hacer ver que el problema no es social, sino de un grupo dentro de la sociedad, porque es un grupo también importante, porque detrás de ese ataque hay toda una agenda. Con esto no quiero tapar la cuestión de que los abusos de los sacerdotes, los religiosos, es una falta grave. Eso es gravísimo. Sacerdotes y pastores. Pastor, eso es gravísimo. Sí, 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 pues se ha Y dado... el Papa Sí, sí, Francisco en eso... No se sabe de cuál más lado. El Papa Francisco en eso está clarísimo. Exactamente. Clarísimo. Y la Iglesia está abierta a poner a disposición de la justicia estas personas que caen por debilidad en esas circunstancias. Cosa que no se veía, por eso reitero el valor de esta administración papal. Exactamente. Entonces, esta es una circunstancia que también ha generado deserción, así como también hay deserción de grupos protestantes y otro tipo de grupos, que el que sea. Es decir, pero la emigración de personas, de grupos, sea sociales, religiosos, políticos, eso es natural. Natural. Por causas diversas. Y una causa que yo veo en este momento es esta. Sobre la parte que tú me decías, ¿verdad? Que decías tú, Arístide, Poncio Pilato, Jesús, ¿qué hubo ahí? Recuerda que en este tiempo, el tiempo de Jesús, hay que ubicar las cosas históricas. El Imperio Romano era un imperio sumamente poderoso. Sí. Y estaba presente allí en Palestina. Y sometía a cualquier tipo. Estaba sometido. Cualquier. Entonces, cualquier poder que allí se moviera en Palestina estaba dirigido y conducido por los romanos. Y cualquier acción que surgiese en una ocupación de ese género, entonces iba a ser una agresión al sistema. Entonces, aunque Poncio Pilatos no estuviera de acuerdo con esa situación, tenía que actuar en consecuencia. ¿Por qué? Porque él dependía de otras fuerzas externas. Exacto. Digamos, por ejemplo, hay una dictadura como la hemos tenido nosotros los dominicanos. Surge una situación particular, inmediatamente quienes están en el poder van a buscar la manera de aplacar esa situación. Y muy buen ejemplo que cita. Claro, porque si no aplacas esa situación que está surgiendo, tu puesto peligra. Eso es así. Entonces tiene que hacer lo habido y por haber para aplacar esa situación y hacer ver que no ha pasado nada. A Jesús le aconteció algo parecido. El que Él vino a traer entre los hombres su mensaje, el reino de Dios, era un mensaje que no lograba conjugarse con la mentalidad del momento, con los grupos religiosos del momento, que tampoco pudo dialogar con la fuerza de ocupación que había en el momento romana. Entonces se erigió como un grupo diverso, un grupo adverso, un grupo peligroso. Claro que sí. Entonces, pero Jesús siempre diciendo la verdad. Claro, aunque esa con su verdad ministerio. generara roncha. Claro, se veía como un desafío al poder del Imperio Romano. Y ahí entró... Y ahí entonces es donde entra la cuestión de la iglesia. La iglesia está llamada a anunciar y denunciar las cosas desde los criterios del Evangelio. Claro está, que entra otra persona que también es actor principal dentro de la historia de Jesús,
el sacerdote Caifás, que era la persona representante del territorio, ¿no? Cuenta también, o leo y escucho dentro de las historias bien orquestadas de History Channel, que Caifás vivió la sangrienta época de cuando el Imperio Romano sometía a aquellas personas que trataban de salirse de sus líneas, que él creció con eso, veía cómo el Imperio Romano mataba, que hacía todas las atrocidades del mundo. Entonces eso en consecuencia, ellos quieren dejar dicho, es el porque Caifás trata entonces de detener el magisterio de Jesús, porque ve que eso está creciendo, y Caifás no es que está en contra de Jesús. Entonces lo plantean como una persona que incluso cree en lo que dice Jesús, pero por el miedo a que nuevamente Roma vea que esto salga de control, vuelva a esas atrocidades, Caifás entonces se ve en la obligación, prefiere entregar a Jesús y que no vuelva ese desorden y esas atrocidades que había para ese entonces en Jerusalén. Sí, Jesús realmente fue un revolucionario. Exacto. Revolucionario que ante esa situación de injusticia que vivía el pueblo y sobre todo de los pobres, él se fue siempre del lado de los pobres. Y todo aquel que está del lado de los pobres Contra el poder. tiene como consecuencia estar en contra del poder. Y con esa misma respuesta, padre, le pedimos autorización para ir a una pausa comercial y a todos ustedes también, pero luego de esta pausa seguiremos con esta interesantísima conversación, no sin antes dejar una pregunta en el tintero, ¿verdad? Eso. Para que sea respondida cuando retornemos. En esa labor de la Iglesia Católica, de llevar el Evangelio, de salvar almas, de presentarnos ante Dios, también está la parte social y por supuesto una dinámica permanente con el quehacer cotidiano del pueblo. Y pareciera que eso, así como Jesús causó ronchas a los poderosos de aquella época, pareciera que esa labor sacerdotal de la Iglesia y su interacción con la gente y las denuncias de los males de la sociedad ha causado ronchas con el poder imperante de este tiempo. La pregunta es si ese sermón de las 7 palabras, padre, causó algún nivel de escozor con el gobierno. Luego de la pausa escucharemos su respuesta. Y esta sinceridad, esta sencillez le mantiene despierto el sentido común de entender que ante la muerte todo lo que se considera importante deja de serlo. Ilusiones, vanidades, honores, títulos, dineros, goces, todo pierde valor ante la vida que se nos va. Dimas sabe que la vida de los 3 se va de un modo inexorable. Al morir cada hombre y cada mujer queda solo ante Dios, solo ante la justicia verdadera y total. El buen ladrón, entre comillas, recuerda que la justicia divina muy superior a la justicia humana y, como es lógico, le invade el temor. El temor a Dios es un sentimiento de respeto pleno ante quien no puede ser engañado. Y añade una confesión en toda regla. Nosotros en verdad justamente recibimos lo merecido por nuestras obras. La memoria agolpada todas las miserias de su vida ante tus ojos. La conciencia, tantos años acallada, clama: lo has merecido, eres culpable. Y en lugar de rebelarse, busca excusarse, reconoce sus pecados. Jesús no era un ladrón, no era un rebelde, un político, no era hipócrita, era sencillo, era bueno. Se compadecía de los pobres y de los enfermos. Era sabio y no aprovechaba su ciencia para brillar quizás. Estas y otras ideas semejantes volarían en la cabeza de Dimas. ¡Qué contraste! ¡Qué injusticia condenar a un inocente! ¡Qué errores lleva la justicia
manejada por hombres y mujeres malos. Bueno, ¿Qué errores lleva la justicia manejada por hombres y mujeres malos? Esto contextualizado en el Sermón de las 7 Palabras, en donde pudimos ver ahí, recapitular un fragmento brevísimo del Padre José Pastor en sus palabras el Viernes Santo. Dentro de otras palabras que usted también le dedicó al pueblo dominicano, que le da seguimiento a este importante acontecimiento año tras año, estuvo también una denuncia hacia las injusticias que imperan en la justicia dominicana, aunque pudiera parecer contradictorio. Y por eso, antes de la pausa, le preguntábamos, contextualizando la pregunta con sus palabras, dentro de las cuales pudimos escuchar una parte, ¿causó esto escozor o más que la consecuencia, es quizá la causa? O sea, que se haya llegado a proferir palabras tan duras ante el sistema de justicia dominicano, ¿es porque hay algún problema entre la Iglesia y el Estado? No creo que haya problema entre Iglesia y Estado. La relación de la Iglesia con el Estado en nuestro país generalmente han sido relaciones muy estables y muy amigables, excepto aquel periodo que quizás nosotros nos conocimos en la dictadura de Trujillo. Al final hubo un desenlace terrible, pero la Iglesia se puso su punto de vista, tomó su postura a favor de las personas. Entonces no veo ninguna contradicción, ningún problema, ningún conflicto entre Iglesia y Estado. El Estado hace sus funciones y la Iglesia hace las suyas. claro. Y ambas instituciones deben respetarse. Ahora, el respeto no implica el que yo entonces disminuya o no realice la misión para la cual he sido llamado. El Estado como Estado tiene que hacerlo, hacer cumplir sus normas, todo lo establecido. La Iglesia igualmente también ser una institución que anuncia, que denuncia y sobre todo que acompaña a los más pobres. Son dos instituciones con una identidad muy clara. Ahora, cuando una de esas instituciones no hace sus funciones, entonces viene como el desequilibrio, viene algo que desentona. Cuando estás tocando una canción en el piano o en la guitarra y mete un acorde, una nota que no va, desentona. Y hay acciones que muchas veces desentonan, se sienten y se ven. Usted es exactamente la palabra que le tocó el Viernes Santo. Se puede decir que es la palabra como más positiva dentro de todas, que es donde él dice algo positivo, desde al buen ladrón, que le cita que desde hoy estarás conmigo en el cielo. Exactamente. Más también, tengo otra interrogante. He estudiado y he leído que para ese entonces los romanos no crucificaban ladrones, sino que crucificaban a esas personas que eran revolucionarios, que podrían nuevamente poner en riesgo la paz y la posición principal del Imperio Romano. Entonces, fue algo para verlo un poquito más bonito, para que la historia se parezca un poco más bonito y convencer a las personas, ponerlo como un ladrón que se convierte, o eran otros revolucionarios como Jesús, aunque tal vez con otro tipo de ministerio. Recuerda que un ciudadano romano nunca podía morir en la cruz, porque era un hombre con libertades. A la cruz mandaban siempre a los ladrones, a los que no tenían honor, a aquellos que vejaban. Entonces Jesús murió en el patíbulo de la cruz, donde mueren precisamente aquellos que no tienen derechos. Y es interesante, Él muere en el lugar de aquellos que no tienen derecho, para desde aquel lugar darle derecho a los que no tienen derecho. Es maravilloso esto de Jesús. Es así. Es un signo. Y eso es lo que está llamada a hacer la iglesia. Mantenerse del lado de los humildes. Meterse en el lugar, en los zapatos, en el vestido de aquellos que no pueden defender sus derechos y ayudárselo a defender. El día que la iglesia no haga esto, está perdiendo su norte. Yo creo que la iglesia todavía no está perdiendo su norte, porque tenemos líderes buenos, que están claros en sus cosas. El Papa Francisco, por ejemplo, un hombre que está clarísimo
y que está indicando a la iglesia hacia dónde hay que ir y cómo hay que ir y con qué comportamiento. Y en ese mismo orden de acompañar a los que no tienen voz, ustedes levantaron su palabra en el Sermón de las 7 Palabras para denunciar hechos que me gustaría preguntarle si es la visión de la iglesia como un todo o si fue la expresión de disconformidad del padre José Pastor, porque se ha cuestionado eso también en los medios de comunicación. Sí. Esas denuncias en contra de las falencias de la democracia dominicana, de la justicia, inclusive se habló hasta de una deriva autoritarista. Hay una parte, discúlpame, Julio, Ernesto. que donde él cita exactamente, si la podemos escuchar en la última parte, Excelente. él salta esa misma preocupación. Aquellas horas fueron su purgatorio. Sus dolores fueron sufrimientos consolados por la esperanza y por las palabras del Señor. La muerte de Jesús no es un fracaso, es el triunfo de la vida y de una manera de vivir amando hasta darlo todo. Ahora ni Jesús ni el buen ladrón están solos. Los dos, como mendigos de amor, entran juntos a recibir el abrazo del Padre. A nosotros nos queda vivir de otra manera para recibir el abrazo del Padre. Señor, concede a los dominicanos la fuerza y la determinación suficiente para exigir una real independencia de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. Señor, que no sean los políticos quienes elijan los jueces, sino la sociedad civil, a ver si acabamos con este terrible cáncer de la justicia amañada. Te lo piden, Señor, todos los colgados en la cruz, los crucificados, como lo hizo Dimas al pedirte estar contigo en el paraíso. Y bueno, estas palabras del padre José Pastor iban en la misma dirección de la pregunta que estábamos formulando y por eso sumamente atinada ponerla en ese instante. Recapitulo de manera más resumida. Esa denuncia de ausencia de independencia de los poderes, todos sabemos que una característica sine qua non de una democracia consolidada es total independencia de los poderes, pero en esas palabras denunció a manera de clamor o pidiendo que algún día pudiésemos contar con un estadio de desarrollo tal. Eso va de la mano con las expresiones de Monseñor Osoria de que vamos camino hacia un sistema totalitarista. Y por eso le pregunto, ¿esa es el sentir de la iglesia o es el parecer del padre de manera particular, José Pastor? Cuando un sacerdote se encuentra con un texto bíblico, la primera cosa que hace es exégesis. Lee la palabra de Dios, la interpreta y la aplica en el momento histórico que está viviendo. Esa palabra de acuérdate de mí cuando llegues a tu reino y la respuesta de Jesús es eso. Dimas, ven Jesús al Salvador. Él sabe que la palabra Jesús significa Salvador. Acuérdate de mí, sálvame. Porque yo sí he hecho cosas que me van a llevar a un lugar donde yo no quiero ir. Pero tú sí vas a ir a un lugar maravilloso que yo quiero seguirte. Y Jesús entonces ahí le da esa posibilidad. Entonces, cuando un sacerdote se encuentra con un texto así, ¿qué hace? Lo aplica. Yo lo apliqué. Simplemente. Es decir, yo siento que hoy hay muchas personas de nuestro país que están colgados en la cruz gracias a un mal manejo o a un manejo interesado de la justicia. Ahora, que eso sea lo que piense la iglesia, no sé. Ahora, si la iglesia responde a su vocación, tiene que estar de acuerdo necesariamente, porque es estar de parte de los pobres, de aquellos que están crucificados, que se le presenta una situación y por una gallina lo mandan a la Victoria 5 años. Eso y es... aquellos delincuentes de cuello blanco, con los
mecanismos y tecnicismos legales, que aquí Aristides no me deja mentir porque es un abogado, llevamos los procesos a los encartados a vivir tranquilos en la familia. Lamentablemente que en ese tenor, disculpa que le interrumpa, padre, yo soy de lo que cito, que no ganamos nada con una persona que se robó 1.000 millones de pesos presos. Vamos a retirarle todo ese dinero y más del que se pueda, porque ¿qué vamos a hacer con el preso? Todo lo contrario, vamos a tener una carga en el Estado, lo vamos a tener que mantener. Vamos a darle donde le duele, que es en el bolsillo, quitarle todo lo que se robó y devolvérselo al pueblo. Y hay una denuncia de fondo que ya, porque se va acabando el tiempo, no nos gustaría obviar en torno al estado de nuestra democracia. ¿Siente usted de manera particular, esto es una pregunta al sacerdote, que esa falta de independencia de poderes que denunció en el Sermón de las 7 Palabras pudiera llevar a la República Dominicana hacia una dictadura? Bueno, yo no he vivido nunca en una dictadura, pero he leído. Y la primera cosa que es un dictador es comprometer los poderes del Estado. El Estado soy yo soy el que mando. Yo hago todo lo que quiero. Ahora, ¿que República Dominicana es una dictadura? No lo es, no lo es. Pero se están dando pasos y hay síntomas que manifiestan esa problemática. Yo lo llamé en el Sermón de la Montaña, esa patología. Como una enfermedad. Una enfermedad. Esa es una dictadura es una enfermedad. Por ejemplo, no sé si en República Dominicana se está luchando por la reelección. No sé. ¿Verdad? No lo sabe. Para mí, el comportamiento reeleccionista es la forma más burda de justificar y perpetuar una situación que es un cáncer social, la impunidad y sobre todo aquello de tomar cosas que no son nuestras. La corrupción. Son formas de justificar la corrupción. No siempre todos los que promueven la reelección buscan esto. Hay gente también que quieren poner... Que creen en el modelo, ¿verdad? Que creen en el modelo que presentaron. Pero honestamente, en este momento en el país, tendríamos que analizarlos. Seriamente, a veces hay algo de eso. Porque ese es el problema, padre, ya en eso una parte un poquito social, político. Aquí lamentablemente no tenemos una continuidad de Estado. Aquí llega otra persona que no sea el actual y va a cambiar, va a negar todo lo que se hizo independientemente de lo que está haciendo el actual sea bueno. Y eso es algo que lamentablemente no terminamos de superar como país, como paisito que cito en esa parte. Porque ¿cómo es posible que independientemente de que el metro, de que independientemente el teleférico, de que la revolución educativa sean bien, cómo es posible que usted va a venir a regarlo ahora simplemente porque eso lo hizo el otro? Y eso lo va a mantener vigencia y usted no va a tener una luz propia. Entonces ahí es que entra un poquito lo que, lamentablemente, porque no es positivo, da a la continuidad de ciertos sectores de poder querer seguir en el poder, valga la redundancia. Es que también una cosa interesante, un gobierno llega al gobierno para dirigir, ¿por qué? Porque tiene unas obligaciones. Primera obligación es el cuidado y defensa de los ciudadanos, desarrollo y crecimiento del país, de todos, no de un grupito, de un sector. Entonces, eso no está funcionando en el país, se está dando. Si se está dando, entonces maravilla. Ahora, si solamente, yo por ejemplo escuchaba ayer, creo que fue, que dio un informe económico, que hemos crecido un 5% la macroeconomía. La macroeconomía del país es el modelo de la región del Caribe y de América. Pero yo me preguntaba, ¿y la microeconomía? Esas familias que tienen que mandar a sus hijos o se van a... Esa no se está contando. Esa no se está contando, que están contando los chelitos a ver si alcanza para el mes y no les alcanza. Esa economía no está funcionando. ¿Qué inventa nuestro gobierno, nuestro país, para que esa microeconomía crezca? Ahí está el trabajo. Bueno, hemos llegado al final. Muchísimas gracias, padre. La verdad que para nosotros es un inmenso honor tener su presencia acá. Ya nos gustaría, por motivos de tiempo, no pudimos seguir conversando con usted. Se han quedado temas interesantísimos. Hay que volver a tratar en el orden social y teológico, y nos gustaría tenerle para otra entrega presente. Y político-social acá. también. Así es, hermano. Le agradecemos a todos vamos ustedes su presencia, pero antes de despedir el programa, vamos a escuchar la cápsula de Derechos al Consumidor, preparada por el equipo de Tiempo de Orientación,
en la voz de nuestro amigo y hermano Jesús Pérez Marmolejos. Muchas gracias nueva vez, feliz resto de la noche y que Dios nuestro Señor les bendiga siempre. Gracias, Aristides. Saludos. En nuestra cápsula de hoy hablaremos sobre tus derechos en el procedimiento de desalojo de una vivienda. Muchos de los consumidores dominicanos han alquilado apartamentos y casas o han comprado su vivienda con hipoteca. A veces, por circunstancias económicas, nos vemos en la necesidad de entregar el inmueble por falta de pago. Por eso es bueno conocer tus derechos frente a los propietarios y bancos. Trata de negociar con el propietario o banco. Si te has atrasado en 2 o 3 cuotas, es bueno que te acerques, le expliques que no puedes afrontar el pago y deseas que te otorgan un plazo para entregar el inmueble voluntariamente. Los propietarios y bancos deben cumplir con el debido proceso de ley, es decir, deben cumplir con el procedimiento legal para iniciar el desalojo de la vivienda. Este procedimiento legal empieza con un acto de alguacil, concediéndote un plazo para ponerte al día y el juez apoderado debe ser el de tu domicilio o lugar de la vivienda. Tienes derecho a permanecer en el inmueble durante el procedimiento de ejecución hipotecaria o desalojo. Ante cualquier irregularidad, apodera un abogado especialista en protección al consumidor. Hasta aquí hemos llegado con nuestra cápsula de protección al consumidor. Hasta la próxima.